Entonces, esa ley que habla ahí, que llega hasta Juan, los adventistas, para engañar a la gente, dicen que no era la ley donde se guardaba el sábado. Entonces los adventistas dividen la ley en dos, para engañar a la gente. La ley ceremonial y la ley moral. Y la ley ceremonial llega hasta Juan. La ley ceremonial muere con la muerte de Cristo. Pero la ley moral sigue hasta la eternidad. Y la gente católica que no sabe ni de qué leyes está hablando, dice, los adventistas saben muchísimo. Eso sí saben de Biblia. Entonces sí es verdad, la ley moral, la ley ceremonial llega hasta Juan, pero la ley moral sigue hasta el cielo. Y la Biblia dice que los 10 mandamientos, que era la ley moral son los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos entonces llegan hasta la eternidad y tienen que cumplirse, y Cristo no cambió los 10 mandamientos. Cristo no vino a darnos uno nuevo mandamiento. Pero resulta que San Pablo le escribe a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 5 en adelante. San Pablo le escribe a los Corintios y le dice que la ley ceremonial, la ley moral, la de los 10 mandamientos, más claro, la de las tablas de la ley, que Dios le escribió en piedras y se la dio a Moisés, esas llegan hasta Cristo. Y que eso tuvo gloria, resplandor, pero que llevaba a la muerte y tuvo que ya llegar hasta ahí. Y ahora nosotros ya no estamos sometidos a esa ley. Ojo, y está en la Biblia de la Reina Valera, la Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Bueno, no tenemos a Luis aquí, pero tenemos al padre José María. A la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Bueno, Luis, le están haciendo competencia, la Biblia, aunque le quitaron sabiduría. Bueno, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Adventistas que me siguen a través de las redes sociales, a ver cuánto tenemos ahorita. 2.350. De esos 2.350 que tenemos a través de las redes sociales, aquí en Facebook no sé cuánto tenemos, y en los otros de ustedes no sé cuánto tenemos. 500 ustedes. Bueno, entonces, eso hay unos 30 que son adventistas. Pues bueno, vamos a escuchar. Vean, con la lupita. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Va a hablar algo que no es de él, invento de él, sino que viene de Dios. Siga. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Acaban de oír? Dice que Jesucristo, que es Dios, nos hizo ministros de un nuevo. No se lo cuenten a los adventistas, porque ellos no lo saben. A ellos no se lo han enseñado. Pero aquí dice que hay un nuevo pacto. Y se lo voy a responder entonces al hermano adventista. Por eso nosotros guardamos el domingo y no el sábado. Porque ya dice la Biblia que no es invento del Papa, que no es invento de los curas, sino es invento de Dios, que nos hizo ministros, está hablando de los apóstoles y la sesión apostólica, de un nuevo pacto. Ahora vean cómo va a hablar de la ley moral, la de los 10 mandamientos, la de las tablas de la ley, que eso pertenecía al antiguo pacto. Pongan cuidado. No de letra, sino del espíritu. Hace la diferencia. El Antiguo Testamento era de letra y el Nuevo Testamento es del espíritu. Todavía no habla nada de los 10 mandamientos. Porque la letra mata. Nos da una advertencia. La letra mata. Vamos a ver de qué letra está hablando. Y presten atención para que se den cuenta que está hablando de los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí, en las tablas de piedra. Eso es lo que les voy a comprobar. Y eso mata. Eso mata.
Y ustedes saben por qué mata, ¿no? Porque decía, no robarás. Y el que robe está condenado. Y ahora dice, en el Nuevo Testamento, no robarás. Y si usted roba, se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo salva. ¿Me captan la idea? En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento el que la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Sigue. Mas el Espíritu vivifica. Está haciendo la comparación. Pero todavía no está hablando de los 10 mandamientos. La ley moral. Y si el ministerio de muerte Subrayen. En el Antiguo Testamento había un ministerio y Pablo no teme en llamar a ese ministerio de muerte, ¿Ustedes quieren pertenecer a ese ministerio? Pero a ese ministerio de muerte es que pertenecen los adventistas. Ya lo van a ver, que se llama la ley moral, que se llaman los mandamientos, que fueron dadas en las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés. Pongan cuidado. grabada con letras Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Respiren profundo, ahí viene. Otra vez. grabado con letras en piedras. ¿Dónde estaban los 10 mandamientos? Grabados en letra, en piedra. Eso se llama la ley moral. Eso era del pacto de la antigua alianza para el pueblo judío, que llegó hasta la ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Otra vez? Grabado con letras en piedras. Fue con gloria. Fue pasado. Ya, adiós. Eso perteneció al pasado. Fue Con gloria. glorioso. Sigue. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. ¿Se acuerda cuándo fue eso? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos que los adventistas dicen que tienen que llegar hasta el cielo, van a guardar el sábado, porque en los 10 mandamientos, aleluya, gloria al Señor, dice que hay que guardar el sábado. Pero aquí dice que eso fue glorioso al punto que cuando Moisés bajó del monte traía un velo por el resplandor que tenía. Y era glorioso por el resplandor que traía. Siga. La cual había de perecer. Ahí está la clave. Adventistas del mundo entero. Oigan que esa ley moral, la de los 10 mandamientos, la de las tablas de la ley que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, debía De perecer. Tenía que perecer, llegar hasta Juan. Que usted me diga que no, eso es problema suyo. Lo mío es mostrarle con capítulos y versículos y con la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Entonces, aquí dice que perfecto, debía de perecer. Otra vez, repítalo. La cual había de perecer. Que los adventistas dicen que no. Saben más que Dios. Siga. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ya eso pereció. Ahora comienza el ministerio de la nueva alianza, que es el ministerio del Espíritu. Siga. Porque si el ministerio de condenación ¡Ah, bárbaro! Esos 10 mandamientos, eso es lo del día del sábado que hablan los adventistas, dado en tabla de piedra, que era la ley moral dada a Moisés en el monte Sinaí, era, ¿otra vez? Porque si el ministerio de condenación Era un ministerio, un encargo que Dios le había dado a Moisés, pero era de condenación. ¿Y sabe por qué era de condenación? Porque el que cumplía 9 mandamientos, pero faltaba a uno, de todas maneras iba para el infierno. No tenía salvación. ¿Y quién iba a cumplir los 10 mandamientos? Nadie. Sigue. fue con gloria, mucho más abundará en gloria
el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso fue pasado. Lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? No es que no entiendan, es que los pastores adventistas no les permite creer lo que Dios dice. Pero ahí está claro. ¿Cómo es? Otra vez, atrás. Porque aún lo que fue glorioso Fue glorioso. no es glorioso. Ya no es glorioso. Ya para nosotros no es glorioso. En este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece, eso pereció. tuvo gloria, Tuvo pasado, tuvo gloria. Por eso era para el pueblo de Israel, era importantísimo porque tuvo gloria. mucho más glorioso será lo que permanece. El Nuevo Testamento, la vida del Espíritu. Siga. Así que, teniendo tal esperanza, Nosotros creyendo eso y esperando lo que dijo Jesús, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. entonces Moisés se ponía un velo para que los judíos y los adventistas no pudiesen ver el final de la ley moral que llegaría a su término con Cristo. Todo está cumplido. Sigue. Pero el entendimiento de ellos Oigan, atención, atención. Información de última hora sobre los adventistas y los judíos. Otra vez. pero el entendimiento de ellos Pero el entendimiento de los adventistas y el entendimiento de los judíos se embotó. se embotó. Se embotó. No pueden entender. Porque hasta el día de hoy, Porque hasta el día de hoy, cuando los adventistas y los judíos leen el Antiguo Testamento, mantienen un velo, no son capaces de ver. Pongan cuidado, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen los adventistas el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo. jaque mate. Con la Biblia, Reina Valera, Aunque le quitaron sabiduría. Luis, le encontramos competencia. El padre lo admira mucho porque usted tiene una voz potente y lo hace muy bien, Luis. Me estaba contando el padre. Sí, un saludito. Luis lo está viendo. Luis, sí te admiro mucho y te mando cariño y amor. Ándale, Luis. Entonces, vuelve a repetir. Porque cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy, eso es lo que le pasa a los adventistas. cuando se lee a Moisés, Cuando se lee el Antiguo Testamento, el velo está puesto tienen un velo en los ojos, sobre el corazón de ellos. sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan Pero cuando se conviertan a la una y única iglesia que fundó Cristo y que vean la verdad de las Sagradas Escrituras, el velo se quitará. el velo se le quitará. Pero ¿quién le va a predicar a los adventistas? Si los católicos dicen que hay que dejarlos tranquilos, que eso es lo mismo.
¿Quién le va a quitar el velo? Si los católicos son unos perezosos que no quieren leer la Biblia, ustedes no, los que no vinieron. ¿Quién le va a quitar el velo? Si no tenemos el afán de salvar almas. Entonces los adventistas dicen y dicen y dicen y nadie es capaz de quitarles el velo para que vean el resplandor del Evangelio de Cristo. Ahí está su respuesta.